A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Saludos cordiales a la gran audiencia de Telesucesos del Canal Diferente. Gracias por acompañarnos una vez más a César Ulloa, a Clever Herrera y a Patricio Aro a decir las cosas como son. En esta oportunidad hablaremos de los últimos acontecimientos que se han dado en el país y que de alguna manera provocan malestar en la ciudadanía primero y también desmerecen la calidad de la democracia que tenemos los ecuatorianos. Clever, César, muchas gracias. Bienvenidos una vez más a participar en este programa y a decir las cosas como son. Muchas gracias, Patricio, Clever, a la audiencia, siempre un cordial y afectuoso saludo. Creo que asistimos a una arremetida sistemática, permanente, sin ningún descaro, sin ningún despacho, contra el Consejo de Participación Transitorio. Me parece que estos grupos que todavía no tienen la clara idea de que la voluntad del pueblo se impuso en las urnas, han tomado una serie de subterfugios con la finalidad de ir deslegitimando, cosa que no lo han logrado, las actuaciones que además están presididas por el doctor Julio César Trujillo. En efecto parecería eso, pero tiene su origen. ¿Por qué esa oposición, especialmente del Congreso? ¿Se da porque acaso están perdiendo sus privilegios? ¿Acaso están perdiendo la impunidad que de alguna manera se marcó muy claramente en la época anterior y al principio de esta nueva época también? Es posible que eso suceda y ahí estarían las causas de esa oposición a querer modificar, a querer restablecer el sistema democrático que tan mal nos hizo la década robada. Me parece que confluyen varias cosas en este escenario. Lo primero es que efectivamente hay en el escenario político un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que tiene por objetivo reinstitucionalizar el Estado. Pero también hay una serie de elementos que están pendientes y que tratan los actores políticos de la década de gobierno anterior de hacernos olvidar. O sea, sí hay un momento político interesante, pero no podemos olvidarnos lo que pasó en las escuelas, en los colegios de las ciudades del país. No podemos olvidarnos de la lista de Odebrecht, no podemos olvidarnos de los negociados de las preventas petroleras. Hay una serie de elementos que nos están queriendo hacer olvidar mientras nos ponen a discutir si se tumban o no el Consejo de Participación Transitorio. Yo creo que debemos analizar estos elementos en conjunto. Es decir, es la corrupción la que está poniéndose en primer orden. Es decir, queremos no enfrentar esa corrupción. ¿Es acaso la misma gente que se está oponiendo a la gran operación, a la cirugía mayor que ofreció el presidente de la República? Pero lo que dice Clever es absolutamente cierto. Además de incluir el tema de los proyectos emblemáticos, las eléctricas, las universidades, en donde hubo millones de dólares que saltaron en un festín realmente miserable. Claro, pero además se debe considerar que el Consejo de Participación, en su calidad de transitorio, tiene un mandato expreso que la ciudadanía mayoritariamente apoyó, en el sentido de encauzar la democracia sobre la base de poner nuevas reglas de juego de carácter institucional. Pero también deberíamos comprender que esta transición se produce donde todavía no termina de aclararse el panorama en cuanto al equilibrio y la confrontación que existe entre las diversas fuerzas políticas. ¿Por qué se hace en algún momento bastante complicada que la transición que lleva a cabo el Consejo de Participación sea más fluida? Porque efectivamente el primer poder del Estado, históricamente, que es la Asamblea, sigue conformada por una coalición que muchas de las veces no deja de terminar de salir de la opacidad,
Por eso no se explica, por ejemplo, cuando se trata de investigar en profundidad la corrupción, cuando se trata de dar un espaldarazo a todo lo que hace el Consejo Transitorio. Finalmente en las votaciones terminan de nuevo juntos correístas y morenistas. Es decir, todavía en la transición no se logra determinar cómo esa opacidad puede ser diluida, difuminada, sobre la base de lo que el criterio popular exige, es decir, que el transitorio haga lo que tiene que hacer y que las fuerzas con un mínimo de sensibilidad den paso no solo a la lucha contra la corrupción, sino a cambios más estructurales. Sí, pero todavía no hay diferencia entre morenistas y correístas. En realidad lo hemos dicho varias veces aquí en Al Pan Pan y las cosas como son. Es la misma Alianza País la que está gobernando al país y eso realmente es muy crítico y ahí vemos los resultados y las consecuencias. No tenemos que olvidarnos que hay un tiempo fijado para el trabajo del Consejo Transitorio. Y en la medida de que eso esté establecido, así un año total, ¿no es cierto?, y 6 meses para hacer la evaluación y la destitución y designación de nuevas autoridades en los casos específicos, me parece que se está jugando con esos tiempos también. Y las fuerzas políticas que pretenden que el status quo que se ha mantenido durante estos últimos 10 años se mantenga, tratan de impedir que eso haya. Y ahí están precisamente legisladores o asambleístas que se han definido por ser simpatizantes del expresidente Correa y asambleístas que se han decidido ser simpatizantes del presidente Moreno, pero que efectivamente cuando se trata de definir cosas como hacer una declaratoria de apoyo al trabajo del Consejo Transitorio, se unen y no dan paso, ¿no es cierto? Pero es que la forma de dinamitar la corrupción puede ser muy artesanal, es decir, como que se contrataría a una cuadrilla de obreros de la construcción y comienzan poco a poco, y la otra es dinamitar de un solo golpe. El problema es que esa forma de dinamitar la corrupción no es tan sencilla, porque nosotros hemos visto que se edificó un proyecto político a lo largo de una década, un proyecto político que estuvo aceitado con la mayor bonanza económica del país, y un proyecto que permitió que esa bonanza económica de alguna forma introduzca una lógica de fidelización. Es por eso que no nos debe sorprender que todavía los rezagos del correísmo estén en campaña permanente, no solo con la finalidad de inscribir un nuevo movimiento político, sino que incluso se habla de la posibilidad de que el expresidente pueda correr a futuro en alguna dignidad que pueda ser local, seccional, o incluso se habla de una vicepresidencia de Correa, ¿no? Entonces quiere decir que ese 30% que en las elecciones anteriores manifestó una corriente contraria a la manifestación popular, todavía no hay que subestimar, ¿no? Me parece que no podemos subestimar tampoco ese elemento, porque ese elemento juega y confabula contra todo lo que está sucediendo. Y estos elementos analizados aquí afectan a la calidad de la democracia. Es decir, ¿el Ecuador tiene calidad de la democracia? Me pregunto yo. Ya no se analiza si es que hay democracia o no. Hoy el mundo, y especialmente el mundo académico, está analizando cuál es la calidad de la democracia. Y existen ciertas normas para medir. Hay varios autores internacionales y nacionales. Aquí quienes hacemos el Pan Pan también analizamos e investigamos, tenemos nuestras líneas de investigación sobre la calidad de la democracia, y la calidad de la democracia se mide sobre procedimientos, contenidos y resultados, y estos procedimientos que hoy están en juego desdicen enormemente de la calidad de la democracia que tiene el Ecuador o que puede tener el Ecuador. Pero es que la Constitución, que se puede decir es la carta de identidad, la carta que le da personalidad a un Estado con un régimen de carácter democrático, fue vulnerada desde el mismo momento en que fue puesta en vigencia. Hay un estribillo que dice que la Constitución fue aprobada por un 80% de la voluntad popular, pero eso también sucedió en la transición a la democracia, cuando el Ecuador retornaba en el 79 a otros cauces. A mí me parece que aquí nunca se respetó ni siquiera la Constitución de Montecristi. En este sentido, lo que nosotros hemos vivido es una forma donde se torpedió el Estado de Derecho, donde además se edulcoró la democracia con unos términos que a mi modo de ver son aterradores. Incluso en algunos spots del gobierno se hablaba de la dictadura del amor, se hablaba de la dictadura de la revolución, cosas que son una aberración cuando se habla en democracia. Pero esa vulneración
de la normativa jurídica no ha acabado, ¿no es cierto? En el Correato se estableció una serie de leyes, de reglamentos, de instrumentos para ir, digamos, cerrando filas y protegiéndose para evaluaciones posteriores. Pero miren lo que acaba de pasar en estos días con la resolución de la Corte Constitucional, donde se establece que ningún juez constitucional puede ser juzgado cuando trate sobre temas constitucionales por prevaricato. Entonces la normativa sigue siendo adaptada de acuerdo a las necesidades y a las aspiraciones de los actores, en este caso políticos e institucionales. Y eso es muy peligroso. Y eso atenta contra los procedimientos de la calidad de la democracia. La calidad de la democracia no puede ponerse, o la democracia no puede ponerse al servicio de los intereses de la coyuntura. La democracia es una cosa absolutamente estable, con lineamientos perfectamente definidos, pero el momento que se busca acomodarle a los intereses, realmente estamos diciendo muy malamente de la misma. Pero además aquí se convirtió la democracia en un juego de corte plebiscitario, es decir, el presidente pensó que sobre la base de reiteradas victorias, eso le daba la facultad de eliminar todo rezago de criterio diferente de las minorías. El expresidente. El expresidente. Y además a mí me parece que ese carácter plebiscitario se vio contaminado cuando el tipo de régimen en su diseño institucional le otorgó demasiadas competencias y atribuciones al Ejecutivo. Es decir, vivimos una democracia plebiscitaria más un hiperpresidencialismo en una gran época de bonanza económica que le dio prácticamente al expresidente de la República una figura de Mesías, de un Mesías salvador que de alguna manera encauzaba el destino de la población del país, y que sin ese Mesías Salvador, bajo estos criterios, no iba a suceder nada en el Ecuador. Concebida la democracia plebiscitaria y el hiperpresidencialismo precisamente como ese término, como que el pueblo le designó al presidente para que haga lo que le dé la gana. Así fue interpretado, y obviamente ese también es el diseño de la democracia plebiscitaria y el hiperpresidencialismo. Pero me parece que hoy hay mayor conciencia de los males, de los problemas que nos acarreó ese tipo de gobierno, ese tipo de decisiones, porque hay una mayoría de la ciudadanía, el 70%, que votó a favor de la constitución de ese nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Transitorio. Y también hay actores políticos que han empezado a expresar su respaldo a la labor, en el ánimo precisamente de que haya una reinstitucionalización y se nombren autoridades independientes que permitan un ejercicio imparcial de la justicia, un ejercicio real de la democracia, ¿no es cierto?, un ejercicio real de las elecciones. Y por ahí es que precisamente el Consejo Transitorio ha ido fortaleciendo sus decisiones en esta primera etapa. Pero también hay elementos, también hay personas que votaron a favor de la consulta popular, es decir, votaron 7 veces sí, sobre todo en la pregunta que modificaba y que cambiaba el Consejo de Participación Ciudadana a un Consejo Transitorio, que se está preguntando, ¿en realidad se está sobrelimitando las atribuciones del Consejo de Participación Transitorio, o realmente está enmarcado, primero, en la consulta popular y segundo, en el cuadro constitucional? Pero es que hay un tema que no podemos nosotros perder de vista, y es aquel ítem que utiliza el Consejo de Participación Transitorio sobre lo que determina metodológicamente Naciones Unidas, que se llama legitimidad de origen. Si nosotros observamos la hoja de vida de las principales autoridades del Estado en los últimos 10 años, podemos identificar claramente que nunca hubo autonomía, que nunca hubo independencia, que el ejercicio del poder en una democracia debe ser limitado, y acá más bien se extralimitó el poder, y además no solo con un ejecutivo robustecido, sino también un ejecutivo robustecido sobre la base de un estado patrimonial en donde iba nombrando a sus exsecretarios, a sus exministros, a sus excoidearios, a sus ex asesores en las principales funciones del Estado. De los casos más emblemáticos donde se puede evidenciar que nunca hubo legitimidad de origen es el fiscal destituido por juicio político en la Asamblea. Carlos Vaca, ¿quién era? Secretario Era un particular. Secretario del presidente. Gustavo Yarque, ¿quién era? Secretario de Correa. ¿Quiénes componen el Consejo de la Judicatura? ¿Quién eran? ¿Quiénes integraban el señor
que integraba el Consejo de Participación cesado venía del Ejecutivo, el señor Jarrín. Entonces, ¿de qué legitimidad de origen se puede hablar? Sí, precisamente en esa legitimidad de origen fue la designación para el feriado largo por el Día del Trabajo del fiscal general Jen Rea, porque decían que él era el máximo puntuado, pero en realidad vemos que él estuvo ubicado en el 10º lugar y era familiar, pariente, amigo de alguien de la misma argolla y de la misma mafia. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio hizo bien en nombrarle a Paul Pérez Reina, que él sí era el primer puntuado y puede o no tener relaciones, pero era el primer puntuado, y quien debía estar en esa posición era precisamente Paul Pérez Reina. Es un encargo el que ha hecho el Consejo de Participación, Así ¿no? es. O sea, mientras se produce el concurso y se nombra el fiscal definitivo. Pero sí es interesante estos primeros pasos que se va dando alrededor del trabajo del Consejo Transitorio. Me parece que es importante haber designado a una mujer ligada a la academia, a la investigación, a la defensa de los derechos humanos como defensora del pueblo, que va a marcar una diferencia en su trabajo respecto a lo que hizo el señor Rivadeneira, que se declaró ciego, sordo, mudo respecto a casos de violación de derechos humanos aberrantes como los que sucedieron con los 10 de Duluncoto, por ejemplo. Y es interesante también el encargo que se ha hecho al señor Pérez en la Fiscalía, quien tiene que, digamos, lidiar con casos difíciles de aquí en adelante, y ahí se va a ver efectivamente la capacidad y la independencia del señor que acaba de ser encargado de la Fiscalía. Claro, no puede haber democracia cuando la legitimidad de origen es vulnerada sobre la base de criterios que estaban acomodados en la satisfacción de intereses de un grupo, porque además tampoco hay calidad de la democracia, Patricio, cuando se le convirtió al Estado, al aparato burocrático, en una sede del partido político que gobernaba. Se confundió partido con Estado y se confundió Estado con un modelo patrimonialista que de forma asistencial clientelar quería comprar todo. Entonces, claro, cuando comienza a desmoronarse esto, nosotros nos damos cuenta que no solo no había calidad de la democracia, sino que tampoco había calidad de gobierno, porque pese a que todo era una época de indicadores, de matrices, de una serie de cosas, resulta que todas las metodologías fueron cambiadas. La metodología que utilizaba el Instituto de Estadística y Censo, cambiado. La metodología para medir el endeudamiento en términos en relación al PIB, cambiado. O sea, todas las metodologías fueron cambiadas para edulcorar las cifras o para poner un manto que no había tal con la realidad. Claro, y era precisamente el interés y el objetivo de este gobierno maquillar las cifras. Tú las dices edulcorar, pero eran maquillar las cifras, y sucedió eso con las cifras del endeudamiento, con las cifras de trabajo, con las cifras de empleo, con las cifras de desempleo. Es decir, todo se manejó en una miserable acción populista. Pero además, en esos falsos concursos que se llevaban adelante desde el Consejo Nacional Electoral para nombrar al Consejo de Participación Ciudadana, o desde el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar al CNE y al resto de autoridades, se van evidenciando cosas bien complicadas de entender, ¿no? Y que no han trascendido mayormente a la luz pública. Por ejemplo, la presidenta actual del Consejo Nacional Electoral fue puntuada por escribir un libro que se llama La Puerta al Cielo, que nada tiene que ver con los elementos de designación, democracia, sistemas de partidos, gobernabilidad, sistema electoral, ¿no? O sea, es terrible lo que hicieron. ¿Cómo armaron concursos de tal manera que simplemente sus aliados, como tú decías, sus militantes eran los únicos que tenían la posibilidad de ganarlos? Pero además del requisito no solo era ser militante, sino además tener la venia, estar prácticamente bendecido por quien en ese momento gozaba de todos los poderes del Estado. Entonces, claro, la calidad de la democracia del Ecuador sufrió unas fracturas enormes que a mi modo de ver son difíciles de subsanar en el tiempo, en el sentido de que la estructura, la superestructura, a mi modo de ver todavía sigue asentada, porque no solo es diseños institucionales, sino son prácticas como por ejemplo las prácticas en donde se hizo público que la gente tenía que dar una cantidad para ser contratada por el Estado. Prácticas en donde prácticamente una persona que era contratada en alguna función pública tenía que pagar un diezmo. Entonces esas cosas son difíciles de revertir, no imposibles,
porque son una serie de costumbres que se van acentuando y convirtiendo al Estado en un Estado muy patrimonialista, ¿no? Prácticas que, como analizamos en el programa anterior, se están dando no solamente a nivel del Estado central, sino en todos los niveles del Estado, y eso es lo lamentable. Esas prácticas nosotros debemos erradicar, pero también lo que decía César, no solamente que se hizo y se confundió el partido político con el Estado, sino que la sede del gobierno se le convirtió en la sede del partido, y además se le hizo un prostíbulo y se le convirtió en esa magnitud a la representación del Estado ecuatoriano. En Carondelet se hacían farras permanentemente, conciertos con diferentes artistas, en una entrega y en una orgía de corrupción y miseria, pero abismales. Pero me parece que este tipo de prácticas también obligan a que el gobierno del presidente Moreno tome definiciones, ¿no es cierto? O sea, no basta con decir... Que las va tomando, yo creo que las va tomando. Me parece que con mucha lentitud ha pasado un año ya, ¿no? Y no hay cambios trascendentales, por ejemplo, en la composición del aparato ministerial. Acabamos de vivir un momento difícil, grave para el país, y mantuvo a dos representantes que venían desde el gobierno anterior, ¿no es cierto?, a dos ministros, al ministro de Defensa y al ministro del Interior. Sin embargo, de no haber dado resultados, de no haber evidenciado ante la ciudadanía un trabajo responsable para resolver la situación de los 3 periodistas que fueron secuestrados. Pero además parecería que tampoco hay ministro de la política, ¿no? Porque el señor Carvajal fue uno de los asiduos, conspicuos representantes de la Revolución Ciudadana, como los otros ministros, como el ministro de Educación Falconi, como la canciller, que tienen esa capacidad de estar con el uno y con el otro. Yo no sé, esas virtudes, ¿no? Esas virtudes, esas cualidades de algunos políticos de trasvestirse, es decir, de ponerse un terno a la medida que le corresponde. Eso también afecta a la calidad de la democracia. Desde luego. Y vencido el plazo que el presidente le dio al Guacho, y en realidad era un plazo que les dio a los ministros, solamente 2 de ellos renuncian y permanece la ministra de Relaciones Exteriores, porque tiene la opción todavía, o está jugando por presidir la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces ya hay voces que se levantan y se dicen, ella no está representando los intereses del Ecuador, sino los intereses del gobierno. Pero tampoco hay claridad respecto a qué va a hacer el gobierno en la política económica. En estos días se prevé que va a enviar un paquete de leyes que serán catalogadas como urgentes para ver cuál va a ser la ruta, el rumbo que va a tomar para salir de ese grave déficit fiscal que está atravesando el Estado. Entonces, ese tipo de decisiones también requieren urgencia y una visión que demuestre que hay un afán de cambio y de estabilizar al país. Además hay una cosa curiosa, porque el gobierno contradice al mejor aliado que ha tenido para deshacerse de la corrupción. O sea, el gobierno le quita piso a esta comisión ad hoc que creó el Contralor Subrogante, en el sentido que ellos determinan que el porcentaje de endeudamiento sobrepasa lo que la ley establece. Ahora resulta que el gobierno dice, incluso en el último informe, que no se llega al 40%. Entonces a mí me da la impresión que el gobierno juega a crear una cortina de humo cuando hay un común denominador, y todos los expertos, indistintamente de la corriente que vienen, determinan que hay un déficit terrible. Pero la auditoría de la deuda que hace la Contraloría dice que está por alrededor del 65% del Producto Interno Bruto. Volviendo al tema de la designación del ministro, ya no del Interior, sino ministro de Gobierno, la pregunta es ¿qué va a pasar con el ministro de la Política o con el secretario de la Política? Porque ya el ministro de Gobierno va a ser también un actor político, es decir, va a ser un administrador de la política del Estado. Entonces van a haber 2 cabezas. La designación del general Osvaldo Jarrín creo que es una designación bastante adecuada, bastante bien realizada. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que deben ser observadas. Con César Ulloa y Cleber Herrera, en esta oportunidad hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.